¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con esta serie de videos que van a tratar sobre el desarrollo de todos los capítulos del libro de estática mecánica vectorial para ingenieros de los autores Birk y Johnson, novena edición. Primero vamos a definir brevemente el contenido del libro para continuar con el 1.1 y 1.2 del capítulo 1. El contenido empieza por el capítulo 1, que es la introducción, donde vamos a ver principios básicos, conceptos, sistemas de unidades. En el capítulo 2 vamos a abordar lo que es la estática de las partículas. Vamos a ver lo que es las fuerzas en el plano y las fuerzas en el espacio. En el capítulo 3 vamos a abordar lo que son los cuerpos rígidos. Vamos a ver definiciones importantes como fuerzas externas e internas, el principio de transmisibilidad, la definición de momento, lo que son las fuerzas, sistemas equivalentes de fuerzas, entre otros. En el capítulo 4 vamos a ver el equilibrio de los cuerpos rígidos. Esto lo vamos a ver en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. En el capítulo 5 vamos a ver lo que son las fuerzas distribuidas en áreas, líneas y volúmenes. Vamos a ver lo que vienen siendo el concepto de centroides y el concepto de centro de gravedad, que muchas veces estos dos conceptos se manejan como si fueran el mismo, sin embargo no lo son. En el capítulo 6 del análisis de estructuras vamos a ver armaduras, armazones y máquinas. En el capítulo 7 vamos a ver fuerzas en vigas y cables. En el capítulo 8 vamos a ver el tema de fricción. En el 9, fuerzas distribuidas, vamos a ver momentos de inercia de áreas y momentos de inercia de masas. Por último, en el capítulo 10 vamos a desarrollar el método del trabajo virtual. Comenzamos con el capítulo 1, titulado Introducción. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es la mecánica? Primero que nada, la mecánica es la base de la mayoría de las ingenierías. Se necesita estudiar esta ciencia para poder entender conceptos básicos que en futuras asignaturas nos van a ayudar a construir conceptos un poco más complejos. Ahora, esta ciencia le da importancia a lo que viene siendo el razonamiento deductivo, que se ocupa mucho en las matemáticas. Este razonamiento deductivo no es más que crear teorías que se aplican en ciertas circunstancias con el fin de explicarlas y poderlas predecir. Entonces, podríamos definir que la mecánica es una ciencia física que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Entonces, en la mecánica vamos a estudiar las condiciones de los cuerpos, ya que estos se pueden encontrar en reposo o en movimiento, y serán estas condiciones al nosotros haberles aplicado fuerzas, ¿no? Entonces es importante tener estos conceptos muy claros sobre lo que estudia la mecánica. La mecánica se divide en 3 ramas importantes, lo que viene siendo la mecánica de los cuerpos rígidos, la mecánica de los cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. La mecánica de los cuerpos rígidos supone que los cuerpos son, ahora sí que valga la redundancia, son tan rígidos, es decir, que poseen tal rigidez, entiéndase por rigidez, la capacidad que tiene un cuerpo para oponerse a la deformación, es decir, que son muy rígidos, que no van a presentar deformaciones. En esta rama de la mecánica se estudia lo que es la estática y la dinámica. La estática estudia los cuerpos en reposo y por otro lado la dinámica los cuerpos en movimiento. Nosotros estamos aquí en la estática, vamos a estudiar cuerpos rígidos en reposo. Por otro lado tenemos la mecánica de los cuerpos deformables, que se estudia en la mecánica de materiales. Aquí ya se ve que la acción de estas fuerzas genera deformaciones, ¿no? Esto con el fin de nosotros conocer si el material que nosotros estamos considerando va a poder resistir estas deformaciones sin presentar algún tipo de comportamiento no deseado. Por otro lado tenemos la mecánica de fluidos, donde tenemos los fluidos incompresibles y los fluidos compresibles. En los incompresibles tenemos lo que es la hidráulica,
que estudia todo lo relacionado con los líquidos. Ahora, vamos a hablar un poco de los inicios de la mecánica. Estos inician con Aristóteles y con Arquímedes, los cuales comienzan a dar estos principios fundamentales, pero no es hasta que Newton formula los principios ya en forma, ¿no? Es por esto que la mecánica igual se conoce como la mecánica newtoniana, ¿no? Más adelante vamos a ver estos principios sobre los cuales descansa la mecánica, y vamos a ver que más de la mitad pues fueron pues desarrollados por Newton, ¿no? Por ello es que se conoce igual de esa manera, ¿no? Los conceptos básicos que se emplean en la mecánica newtoniana son los siguientes: espacio, tiempo y masa, y fuerza. Los tres primeros son conceptos absolutos e independientes entre sí. Esto aquí, el libro lo hace énfasis en esto porque el espacio, el tiempo y la masa en la mecánica relativista de Einstein no son independientes entre sí, dado que el tiempo depende de la posición del cuerpo que estamos estudiando, y la masa de un cuerpo varía en función de su velocidad. Ahora, vamos a definir brevemente estos tres conceptos. Son muy difíciles de definir. El libro enuncia que son conceptos que debemos de tener presentes, sin embargo igual no los define de una manera muy clara. Estos conceptos, a mi parecer, podemos tomarlos así como los estoy expresando. Sin embargo, igual yo los invito a que busquen algunas otras referencias y puedan como complementar más el concepto, ¿no? El concepto de espacio se refiere más que nada a que nosotros tenemos que caracterizar la posición de la partícula o del cuerpo que estamos estudiando. Esto lo vamos a hacer con su posición, que va a estar dada por coordenadas con respecto a un punto de referencia que vamos a conocer como el origen, dentro de un sistema de referencia, ¿no? En este caso tenemos unos ejes ortogonales X, Y y Z, en los cuales estamos especificando un punto P que está dado por las coordenadas X, Y y Z. Por otro lado tenemos el concepto de tiempo. Lo podemos definir como la magnitud que mide la duración de un suceso. La masa la podemos definir como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Más adelante vamos a definir las unidades que vamos a utilizar, ¿no? Por otro lado tenemos un concepto muy importante en lo que es la mecánica: la fuerza. Esta fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y al ser una cantidad vectorial se caracteriza por contar con magnitud, dirección, sentido y una unidad clara. Para poderla representar, vamos a primero que nada tener un sistema de referencias. En este caso estamos haciéndolo en el plano XY, en el cual nosotros primero que nada vamos a tener que especificar un punto de aplicación. Yo lo estoy especificando con el punto P con las coordenadas XY. Necesitamos una dirección que no va a ser más que la recta que subtiende a la fuerza. Necesitamos la magnitud, que va a ser el tamaño de nuestra fuerza. La fuerza se representa por una flecha y la magnitud sería la longitud de esa flecha. Nosotros aquí estamos considerando que cada cuadrito tiene una unidad, entonces aquí más o menos tendríamos 2 unidades. El sentido está dado por la flecha, en este caso la estamos poniendo en sentido ascendente, podría ser sentido contrario. Y la unidad, aquí estamos poniendo newtons, ¿no? Podrían ser otras unidades, en este caso escogimos newtons con el fin de ejemplificar. Se estudiarán las condiciones de reposo de partículas y cuerpos rígidos a partir de estos 4 principios antes que enunciamos antes. Ahora necesitamos definir qué son las partículas y qué son los cuerpos rígidos. La partícula es una pequeñísima cantidad de materia que ocupa un punto en el espacio. El cuerpo rígido es una combinación de un número de partículas que ocupan posiciones fijas entre sí. Ahora, pasando a
dentro del capítulo 1, en el subtema 1.2, conceptos y principios fundamentales, vamos a definir los principios sobre los cuales descansa el estudio de la mecánica newtoniana. El primero de ellos es la ley del paralelogramo, el segundo el principio de transmisibilidad, el tercero son las leyes de Newton y el cuarto la ley de gravitación de Newton. Por ello es que les decía que Newton formuló gran parte de estos principios, por ello es que lleva su nombre. Vamos a comenzar con la ley del paralelograma para la adición de fuerzas. Nos dice que cuando en una partícula, en este caso en la partícula A, actúan dos fuerzas, estas dos fuerzas pueden ser sustituidas por una sola fuerza llamada resultante. Ahora, ¿cómo obtenemos esta resultante? Primero que nada necesitamos trazar un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Un paralelogramo no es más que un cuadrilátero, es decir, una figura geométrica con 4 lados, la cual tiene la característica que tiene que dos de sus lados son iguales y paralelos entre sí, al igual que los otros dos, ¿no? Entonces, para poder trazar un paralelogramo necesitamos proyectar esta fuerza en el otro lado y esta fuerza en el otro lado, de tal manera que nosotros al momento de trazar esta diagonal obtengamos una recta, la cual va a ser igual al valor de la resultante. Ahora seguimos con el siguiente principio, el principio de transmisibilidad. Enuncia lo siguiente: que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas, es decir, van a ser las mismas si una fuerza que actúa en un punto, nosotros la representamos en otro punto siempre y cuando ese punto se encuentre en la misma línea de acción, es decir, que tenga la misma dirección y esta fuerza tenga la misma dirección y el mismo sentido. Eso nosotros lo podemos ejemplificar con lo siguiente: si nosotros estamos en el supermercado y tenemos que desplazar nuestro carrito, va a ser lo mismo que nosotros lo empujemos como normalmente se empuja un carrito. Vamos a generar el mismo efecto que si nosotros imprimimos la misma fuerza sobre el carrito, pero ahora jalándolo, ¿no? Vamos a generar el mismo resultado, siempre y cuando se cumplan las características que antes se mencionaron. Por otro lado, tenemos las tres leyes fundamentales de Newton. La primera ley enuncia que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo, si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta. Esta ley nos da ecuaciones muy importantes al momento de nosotros desarrollar ejercicios, dado que nos dice que si la fuerza resultante que actúa sobre la partícula es cero, la partícula permanece en reposo. De aquí nosotros sacamos las famosas ecuaciones donde la sumatoria de fuerzas en las direcciones de nuestros ejes de referencia nos dan cero, pues estamos aquí nosotros garantizando que nuestro cuerpo se va a encontrar en reposo, ¿no? Por otro lado, tenemos la segunda ley, que nos dice que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula no es cero, la partícula tendrá una aceleración proporcional a la magnitud de la resultante y en dirección de esta. Como resumen de esta ley podemos tener la siguiente ecuación, donde la fuerza es igual a masa por aceleración. Esta ecuación y esta ley no la vamos a ocupar directamente, dado que la aplicación de esta ecuación se desarrolla en el curso de dinámica. La tercera ley nos dice que las fuerzas de acción y reacción de cuerpos en contacto tienen la misma magnitud y la misma línea de acción y sentidos opuestos. Esto lo vamos a ver mucho en ejercicios de equilibrio, donde tengamos los cuerpos en contacto. Supongamos que tenemos un cuerpo A y un cuerpo B. Cuando nosotros queramos desarrollar estos diagramas de cuerpo libre, nosotros vamos a notar que la fuerza, digamos que aquí tenemos una fuerza P. Ahora, si nosotros queremos hacer el diagrama de cuerpo libre entre
en la interacción entre estos dos cuerpos, pues vamos a ver que el cuerpo A le va a generar una reacción, vamos a llamarla P1, a lo cual el cuerpo B va a responder con una fuerza que va a tener la misma magnitud, la misma dirección, perdón, es decir, va a estar igual dentro de la misma línea de acción. Sin embargo, estas van a tener sentidos opuestos. Recuerden que los sentidos están dados por las flechas. Ahora vamos con la última, que es la ley de gravitación de Newton. La ley de gravitación de Newton establece que dos partículas con masa M mayúscula y M minúscula se atraen mutuamente con fuerzas iguales y opuestas. Estas las podemos ver reflejadas en esta figura, y tenemos esta famosa ecuación. Ahora, ¿por qué no estoy ahondando mucho en estas dos? Porque las que tenemos con un asterisco son las que vamos a ocupar más para el desarrollo de este curso. Con estas vamos a tener todo lo necesario para nosotros poder desarrollar nuestros ejercicios y poderlos entender correctamente. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a desarrollar, vamos a ir con el capítulo 1, con los subtemas que le siguen al 1.2.